Hola, mi nombre es Gastón Fermandois, soy profesor del Departamento de Obras Civiles de la Universidad Técnica Federico Santa María y en esta oportunidad voy a hacerles una presentación muy breve sobre mis líneas de investigación. A continuación les presento cuáles son mis principales intereses de investigación, partiendo por ingeniería sísmica, dinámica estructural, simulación híbrida, control estructural, monitoreo estructural, estructuras metálicas, optimización estructural, vibraciones estocásticas y confiabilidad estructural. Y gran parte de estas líneas de investigación se enmarcan en lo que se conoce como estructuras inteligentes. Entonces, eh, les quiero compartir un poco cuál es mi visión sobre la estructura inteligente. Estas estructuras son sistemas que son capaces de poder medir la excitación del entorno y poder adaptarse ante esa excitación para poder cumplir con el desempeño que la estructura merece o que nosotros deseamos. Entonces hay distintos ejemplos de estructuras inteligentes, por ejemplo, edificios inteligentes donde podemos combinar actuadores o disipadores sísmicos junto con sensores distribuidos en el edificio de manera tal de poder medir la respuesta del edificio y en función de esa información poder generar las fuerzas que balanceen la respuesta de la estructura y con eso mejorar el comportamiento del sistema estructural. Lo mismo se puede hacer también con puentes, donde se puede disponer de una batería de nodos o sensores inalámbricos que son capaces de poder medir la respuesta en tiempo real y en función de eso poder tomar decisiones de cómo manejar ese recurso de infraestructura para poder asegurar también el comportamiento de la estructura, como también asegurar la vida de las personas que transitan o que ocupan esa estructura. Actualmente los proyectos de investigación que estamos realizando tienen que ver con simulación híbrida, que es algo que voy a conversar a continuación. Tenemos algunos proyectos que tienen que ver con modelamiento computacional utilizando elementos finitos y hay otros proyectos que tienen que ver con monitoreo estructural y con control estructural, por ejemplo, utilizando amortiguadores magnetorreológicos. Entonces, existen varias formas de poder hacer ensayos experimentales. Los más conocidos, que se conocen como gold standard, que son los más deseados, que representan de manera más confiable el fenómeno físico a estudiar, son los ensayos de mesa vibradora. Y tenemos dos ejemplos que se muestran en esta figura, que son la mesa vibradora más grande del mundo, que está en Japón, y la mesa más grande de Estados Unidos, que se ubica en la Universidad de California en San Diego, pero cada una de estas mesas tiene ciertas limitaciones que pueden ser el espacio, no podemos poner un edificio a escala real completa necesariamente sobre esa mesa, va a tener también ciertas capacidades máximas de carga, no se puede poner un peso suficientemente grande sobre la mesa porque si no la mesa no se mueve, y también existe un costo muy importante que tiene que ver con la fabricación de los especímenes. Sin con esas constraints, esas restricciones, eh, poder generar un ensayo que sea lo más realista posible para sistemas a escala grande es muy complejo. Entonces, por eso nosotros en la universidad proponemos una alternativa que se llama simulación híbrida, que combina lo mejor de los dos mundos, ensayos numéricos, análisis numérico con ensayos experimentales. ¿Cuáles son las fundamentaciones de la simulación híbrida? Partiendo por una estructura de referencia, nosotros podemos individualizar los componentes críticos que queremos estudiar en el laboratorio.
Eso consiste en la subestructura experimental, mientras que todo el resto de la estructura se considera como una subestructura numérica que se va a alojar en un computador y podemos conectar ambos mundos cibernéticos y físicos a través de actuadores que van a imponer desplazamientos sobre los especímenes y sensores que van a medir la respuesta estructural del espécimen en el laboratorio. ¿Cómo se realiza esto? A través de un bucle híbrido donde imponemos en la interfaz entre ambas subestructuras compatibilidad de deformaciones y equilibrio en la interfaz. Entonces, en el proyecto Fondesit de iniciación del 2019 que estoy liderando, estamos trabajando en poder diseñar compensadores para simulación híbrida en tiempo real que sean independientes del espécimen y que sean suficientemente robustos para poder realizar el ensayo de manera confiable, de manera segura y de manera precisa. Para eso nosotros utilizamos un esquema de control basado en desplazamiento para la simulación híbrida en tiempo real, que consiste en diseñar un controlador que se diseña offline previamente utilizando métodos de optimización para poder obtener el controlador más robusto posible para distintos escenarios de especímenes que pueden ser utilizados en el laboratorio. Entonces, el esquema de compensación que utilizamos es una compensación adaptiva, donde básicamente lo que hace el controlador es, en función de la señal comandada al actuador y la señal medida de la subestructura experimental del espécimen, hacemos un proceso de identificación de sistema en línea, donde se determinan estos parámetros θ que alimentan al controlador para poder de manera adaptiva generar una señal U que se va adaptando en función de cómo va cambiando las propiedades del espécimen. Para poder obtener las mejores ganancias, para poder obtener estos parámetros adaptivos, se realiza una técnica de optimización utilizando Particle Swarm Optimization, donde hemos demostrado en un estudio realizado por el estudiante magíster Cristóbal Galmes que obteniendo estos gains óptimos somos capaces para distintos escenarios de subestructuración, incluso considerando sin interacción del espécimen al inicio, un buen resultado estable y también un resultado que es suficientemente preciso comparado con la estructura de referencia. Para mayor información sobre simulación híbrida, los invito a visitar la siguiente página de la comunidad MEX, que es una comunidad internacional que se dedica al estudio de simulación híbrida en el mundo. A continuación voy a hablar sobre un segundo tema de investigación que estamos desarrollando que tiene que ver con placas de corte que se utilizan como muros en edificios de acero. Estas placas de corte son placas metálicas, como se muestra en la figura, y que tienen la característica de tener una rigidez en el plano y una resistencia en el plano que es bastante elevada y es capaz de poder disipar energía a través de la fluencia del metal, algo que es bastante deseable en un sistema estructural, especialmente en aplicaciones sísmicas. El tema es que estas placas generalmente sufren de pandeo local y después del pandeo siguen resistiendo a través de este mecanismo de campo de tracciones y es importante estudiar cómo se desarrolla este campo de tracción, especialmente cuando tenemos placas que tienen distintas proporciones o incluso placas que pueden ser reforzadas o placas que pueden tener perforaciones. Entonces, en este proyecto nosotros desarrollamos un modelo numérico para poder tratar de capturar la respuesta inelástica de pandeo en corte de estos muros de acero de placa de corte. Para eso tomamos un estudio experimental de Webster del 2013, donde tenemos una serie de
de datos experimentales sobre carga versus desplazamiento y la respuesta de una placa de acero cuadrada y realizamos un modelo utilizando el software de análisis de elementos finitos OpenSys para poder tratar de capturar el comportamiento no lineal, inelástico, grandes desplazamientos de esta estructura. Los resultados numéricos se muestran a continuación, donde la curva en rojo es el análisis de elementos finitos versus la curva negra, que corresponde al resultado del ensayo experimental, que es un ensayo experimental pseudostático. La simulación muestra un buen resultado en términos de resistencia y de la degradación de rigidez. Incluso somos capaces de poder revisar un fenómeno que acá se muestra y se identifica como snap-through, donde snap-through es básicamente un fenómeno de pandeo dinámico, donde después de aplicar la carga en la dirección opuesta, vamos a tener que ciertas diagonales que ya habían pandeado, ahora van a empezar a traccionarse y las diagonales que se habían traccionado se empiezan a pandear. Esas diagonales que se habían traccionado se habían elongado lo suficiente para que la longitud cambie y ahora en esa dirección se genera esta inestabilidad dinámica que se muestra en esos peaks en la curva en rojo. Esta es una animación que trata de mostrar un poco el fenómeno de snap-through, que nosotros fuimos capaces de modelar de manera precisa utilizando el software de OpenSys. Nosotros fuimos más allá y fuimos capaces después de poder modelar un edificio, un sistema estructural de 3 pisos y comparamos los resultados con también ensayos experimentales provistos por la literatura, con muy buenos resultados en cuanto a la precisión de la respuesta en términos de carga y en términos de desplazamiento en comparación con los resultados experimentales. Con esto quiero terminar mi presentación. Más información pueden encontrarla en mi página web que aparece en esta lámina. También tengo un Twitter donde generalmente subo información sobre los últimos avances del grupo de investigación y otras cosas interesantes relativas a la ingeniería estructural y estructuras inteligentes. Y también les agrego mi correo electrónico por si tienen alguna duda o comentario sobre lo que acabo de presentarles. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Chao.